Estas son las últimas noticias de Colombia TV. Petro denuncia ruptura institucional por persecución de la Fiscalía Barbosa a su gobierno y convocó a movilización popular este 8 de febrero. En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro manifestó que aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo. En el país hay revuelo político y judicial por cuenta de unas declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que habló de una ruptura institucional y convocó a la movilización popular. En el mensaje, el jefe de Estado indica que existe un plan para sacarlo del poder y señala a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, de liderarlo. Según Gustavo Petro, el funcionario está respaldado por sectores del narcotráfico y autores de delitos de lesa humanidad. Según el presidente Petro, lo que indica la ruptura institucional es la suspensión por 3 meses de Álvaro Leiva, canciller, la inspección de la Fiscalía a FECODE por una donación de 500 millones de pesos a su campaña que no fue reportada y supuestas torturas y presiones a testigos para declarar en su contra. Sobre el tema de la campaña, Petro sostiene puntualmente que no es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias El Ñeñe que la del sindicato de maestros. Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la Fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes, aseguró. El presidente Petro advierte que lo que viene son más procesos penales para sus funcionarios y hasta un juicio político en su contra. Desde el pacto histórico acotaron que es fundamental cuestionar si el fiscal Francisco Barbosa quiere pasar por encima del mandato popular que eligió al presidente Gustavo Petro usando su cargo. Lo que está sucediendo es absolutamente grave. La Fiscalía General de la Nación estaría siendo utilizada como un arma para destruir las instituciones y la democracia de nuestro país, sostuvo María José Pizarro, senadora del pacto histórico. Por su parte, Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, dijo que no se debe saltar la institucionalidad y que si hay presiones se deben resolver institucionalmente. Entre tanto, diferentes gremios opinaron sobre esta situación y todos hicieron un llamado a la mesura. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues primero, no saltarse la institucionalidad. Y si hay temor de uno o de otro lado, si hay presiones de uno o de otro lado, se tienen que resolver institucionalmente, pero no podemos jugar con la democracia colombiana. Lo que está sucediendo es absolutamente grave. La Fiscalía General de la Nación estaría siendo utilizada como un arma para destruir las instituciones, la democracia de nuestro país, esa democracia que hemos construido entre todas y entre todos. Esto es absolutamente grave. Pacto Histórico denunciará ante la Corte Interamericana la ruptura institucional que alertó Gustavo Petro. El representante a la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro, anunció que viajará personalmente a Washington para entablar su denuncia. El presidente Gustavo Petro denunció el 2 de febrero que a su juicio desde la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa quiere sacarlo del poder, conjurando una ruptura institucional en la que buscaría un juicio político al jefe de Estado gracias a una investigación inconstitucional en su contra. Desde el Pacto Histórico, el movimiento político del presidente cerraron filas y el representante a la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro, anunció en su cuenta de X que va a instaurar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos junto a varios congresistas por la ruptura institucional en Colombia. El representante también señaló que junto a otros congresistas que no mencionó, viajarán la próxima semana a la ciudad de Washington para radicar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque consideramos que es de máxima gravedad para la democracia de América Latina. Después expuso los hechos para soportar su demanda, como la suspensión ilegal de funcionarios gubernamentales, investigaciones y allanamientos ilegales, presiones ilegales a testigos, con el objetivo de incriminar al señor presidente, la criminalización de apoyos políticos, el uso de instituciones para la persecución política. Estos son los hechos, explicó el congresista. Se ha presentado suspensión ilegal de funcionarios gubernamentales, investigaciones y allanamientos ilegales, presiones ilegales a testigos con el objetivo de incriminar al señor presidente, la criminalización de apoyos políticos. Solicitamos a la CIDH que admita esta denuncia y examine de acuerdo con sus procedimientos, que realice una investigación imparcial sobre los hechos denunciados, instar al Estado colombiano a garantizar el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión, la asociación y la participación en política. Desde el Pacto Histórico nosotros consideramos que la institucionalidad colombiana está en riesgo.
que está en riesgo la democracia misma y la misma Constitución del 91, que estableció una separación de poderes y unas competencias. Y en este momento hay dos entidades, pero principalmente dos personas que están atacando ese sistema establecido en la Constitución del 91 y la separación de los poderes públicos. El fiscal general de la Nación hoy tiene un continuo ataque en contra del presidente de la República, hace afirmaciones que no le corresponden a él como jefe del ente investigador, sino que le corresponde a otra instancia, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en el Congreso de Colombia. Y en este escenario, los cuestionamientos y los ataques, por ejemplo, a una organización sindical como la Organización de los Maestros, que aportó a un partido político, y hacer esos allanamientos y perseguir esta organización sindical, están en contra de todo el movimiento sindical en el país, de toda la organización social, pero sobre todo de la estabilidad democrática de Colombia. Por eso, un grupo de parlamentarios vamos a interponer una denuncia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que desde ahí se obligue a defender la democracia en este país, que de esta instancia internacional se protejan los derechos de los ciudadanos que eligieron al presidente de la República, que hoy están siendo menoscabados por este ataque sistemático del fiscal general de la Nación en contra del presidente del gobierno colombiano, Gustavo Petro. En tanto que Colombia hace parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, acudimos allí para que se protejan los derechos políticos de los ciudadanos colombianos, porque el ataque del fiscal no es solamente contra el presidente de la República, sino contra los ciudadanos que escogimos al presidente, y en tanto que este organismo internacional debe velar por la protección y defensa de los derechos humanos de todos los países de los cuales hacen parte, acudimos a ella para que se defiendan esos derechos. Por ejemplo, en el año la administración de Gustavo Petro como alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, hubo un ataque sistemático del procurador de la época, el procurador Ordóñez. En ese entonces el alcalde Gustavo Petro acudió a la Corte Interamericana para que protegiera sus derechos políticos, pero sobre todo los derechos de los ciudadanos que habían elegido a un alcalde mayor de Bogotá y que por una decisión administrativa del procurador lo había sacado del cargo. Al sacarlo del cargo, una autoridad administrativa, se estaban vulnerando los derechos de los electores, los derechos políticos a elegir, y el derecho del presidente, el alcalde en la época, a ser elegido. Eso está pasando en este momento. Estamos sintiendo una amenaza a los derechos políticos del presidente, pero sobre todo de los colombianos que acompañamos y votamos por Gustavo Petro. Estamos buscando que la Corte Interamericana proteja esos derechos de los colombianos. En el caso Petro Urrego contra el Estado colombiano, por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por esta decisión administrativa del procurador de la época, la Corte Interamericana le dio la razón a Petro. Y estamos seguros que en este caso la Corte Interamericana volverá a darle la razón al presidente de la República, porque tenemos una amenaza de vulneración de los derechos políticos de los colombianos. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes.